Alerta internacional. Se incrementa venta de niños para prostitución forzosa en Venezuela. Desgarrador. Los talibanes intensifican la persecución y aumenta la desesperación en el aeropuerto de Kabul. Tras las rejas, desmantelan banda de tráfico de migrantes liderada por venezolanos, chilenos y bolivianos. Justicia o delito. Conozca por qué algunos venezolanos prefieren hacer justicia por sus propias manos. La nave se queda sin capitán. José Peseiro renuncia a la Vinotinto. Hola, bienvenidos al resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Hoy es 21 de agosto de 2021. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Denle clic a la campanita para que reciba las notificaciones del material que preparamos para ustedes. Comenzamos con las informaciones. Tras el rescate de dos niñas de 13 y 14 años que fueron vendidas en la frontera colombo-venezolana para una red de prostitución, el Instituto Tachirense de la Mujer dio una alerta internacional debido al incremento de casos de niños venezolanos que son vendidos en la frontera colombo-venezolana para prostitución forzosa. Las adolescentes de 13 y 14 años venían en autobús desde el estado Aragua bajo engaño y fueron rescatadas en la Alcabala Peracal de San Antonio. Como ellas, otros 5 niños han sido salvados en plena frontera este año. Entristece imaginarse cuántos infantes no han corrido con la misma suerte y hoy permanecen desaparecidos. Dicen que fue una amiga de ellas, pero nunca vieron su rostro, sino se comunicaban eran por WhatsApp, de que ellas estaban trabajando como promotoras de cine, de que estaban ganando muy bien, y resulta de que tras esos teléfonos están las verdaderas redes de trata, que las engañan, les depositan el dinero para que ellas lleguen hasta el Táchira. Y aquí, ya al ser pasadas de San Antonio hacia Cúcuta, ya ahí sí van a ser drogadas y van a ser entregadas en otros países a esas personas que pagan en dólares por las niñas venezolanas. Llama poderosamente la atención que cualquier persona que viaja desde y hasta el estado Táchira al centro del país le requisan hasta el pan andino que llevan. Pero hay menores de edad que vienen de diferentes zonas de Venezuela sin representantes. Llegan a la frontera y no les piden ni documentos personales. Yo lo que no me explico es cómo 2 adolescentes de 13 y 14 años pueden llegar al estado Táchira pasando por todas las alcabalas. ¿Dónde está la Guardia Nacional que custodia las alcabalas de Venezuela? ¿Por qué las menores de edad siguen llegando a nuestro estado solas o con personas que no son familiares y no tienen ningún documento que las acredite de que están en representación de ellas? Hace un par de meses, una niña de 13 años fue rescatada. Viajó con una mujer bajo engaño desde el centro del país a la frontera. Según las averiguaciones, la víctima había sido vendida a una mafia por $600. La fémina fue detenida e imputada por tráfico de personas, mas no por trata infantil. En Táchira, Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. Las imágenes provenientes del aeropuerto de Kabul son dantescas e impresionantes. Los afganos quieren escapar de su país luego de que los talibanes tomaran el control de esta nación. En Afganistán hoy, Taitir Calderón nos cuenta más. Un hijab describe el acto de cubrirse en general y comprende los tipos de velos utilizados por las mujeres en Afganistán, en cumplimiento de la ley islámica ultra rigurosa aplicada por el régimen talibán, que en esta oportunidad ha dicho que no será obligatorio el uso de burka, un velo que cubre por completo el rostro y el cuerpo. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta cuáles serán los tipos de velos aceptados en esta oportunidad. Lo que sí sabemos es que se trata de un retroceso dramático para las libertades de miles de mujeres en Afganistán.
Los talibanes intentan convencer al mundo de que no ejercerán el poder de la misma manera que entre 1996 y 2001, cuando las escuelas de niñas estaban cerradas, las mujeres no podían viajar y trabajar y estaban obligadas a cubrir todo el cuerpo y el rostro. No podían salir de sus casas sin que un varón de sus familias las acompañaba y se practicaban flagelaciones, ejecuciones y hasta lapidaciones por adulterio. Hoy Afganistán cae de nuevo en manos de un despiadado régimen tras 20 años de guerra y el retiro de las tropas estadounidenses. Días definitivamente oscuros para toda su población que intenta escapar a toda costa. Así aguardan miles de afganos por abordar un avión que los salve de la catástrofe. El temor a que los talibanes incumplan sus promesas de indultar a sus detractores y a sus familias aumenta. Entre tanto, organizaciones de derechos humanos piden al presidente estadounidense mantener las tropas más allá del 31 de agosto en Kabul. Pero en un discurso desde la Casa Blanca, Biden aseguró que no puede garantizar el resultado final. No puedo prometer cuál será el resultado final o si será sin riesgo de pérdidas, pero como comandante en jefe puedo asegurar que movilizaré cualquier recurso que sea necesario. Este viernes la cadena pública alemana DW informó que el familiar de un periodista que trabajaba para ellos en Afganistán y que ya se encuentra en Alemania fue asesinado por los talibanes. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció que los rebeldes han registrado los domicilios de al menos 4 periodistas y trabajadores de medios de comunicación y que hubo reporteros agredidos. Especialmente dramático fue el llamamiento de una presentadora de televisión afgana a la que se le prohibió trabajar esta semana. Si el mundo me escucha, por favor ayúdennos, porque nuestras vidas están amenazadas. Según el Programa Mundial de Alimentos, 14 millones de personas corren riesgo de hambruna severa o aguda, mientras 2 millones de niños ya están en riesgo de desnutrición. Una situación que califican de desastrosa y que ocurre bajo la mirada atónita de países que ahora parecen estar de manos atadas. Yo soy Taitir Calderón y nos vemos en una próxima entrega. El gobierno chileno desmanteló una peligrosa banda criminal dedicada al tráfico de personas. La misma estaba compuesta por venezolanos, colombianos y chilenos y habrían pasado ilegalmente por lo menos a 3.600 personas. La banda cobraba $200, cerca de 160.000 pesos chilenos, solo por ingresar a los migrantes a Chile por la frontera por Bolivia. A los extranjeros se les prometía llevarlos hasta Santiago y esto se hacía en viajes en buses interprovinciales y furgones. Tenemos a 9 personas que ingresaban a Chile a miles de personas que venían a cumplir supuestamente promesas que seguramente lo más probable es que en este momento lo estén pasando tan mal como lo pasaban en sus países de origen. Por lo tanto, estamos en presencia de una investigación que como gobierno valoramos y por supuesto incentivamos a que podamos tener más investigaciones como esta para dar justamente en el blanco a aquellas personas que se estén atreviendo a ingresar a Chile a migrantes bajo estas características. La fiscal Carolina Suazo explicó que existió un grave riesgo para la vida de todas las personas que fueron traficadas, considerando que debían cruzar a pie en el desierto a altas horas de la noche, y en muchos casos en casas hacinadas, donde los mantenían hasta que se concretaba el viaje a Santiago. Según el Departamento de Extranjería e Inmigración, hay 1.4 millones de migrantes en el país, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Muchas veces, algunas personas buscan justicia por sus propias manos, debido a la inoperancia de los sistemas judiciales. Santiago Gutiérrez nos presenta un especial sobre el incremento de los linchamientos en Venezuela. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El término linchamiento deriva de Charles Lynch, un influyente juez del estado de Virginia en los Estados Unidos, que en el año por allá de 1780 ordenó la ejecución de 4 integrantes de banda, sin someterlos a un proceso penal. A partir de allí se extendió este término de linchamiento no solamente en Venezuela, sino en muchos países de Latinoamérica y del continente americano. Vamos a presentar un caso
que ocurrió en cualquier lugar de Caracas recientemente. Veamos. El linchamiento se define como una agresión física por parte de una masa airada e impotente en contra de alguien supuestamente responsable de haber cometido uno o varios delitos en una comunidad. Puede hablarse de linchamiento sin que se produzca la muerte del agredido. Oigan atentamente y analicen parte del siguiente video, con todas las limitaciones que hay para poder presentarlo, y en el cual se hace referencia no a una violación, sino a actos lascivos en perjuicio de dos menorcitas. Yo le pegué un grito a mi mamá y él se lanzó rápido en la cama. Y tu mamá dice que no le podemos hacer nada al señor, ¿por qué? Porque es el que nos lleva el plato de comida a la casa y porque es el que nos compra las cosas. No, pero haciendo esa locura no... Como tu mamá lo que es una sinvergüenza, ¿vale? Tu mamá es una sinvergüenza. Mira, este señor tocó a estas dos niñas. No la logró violar porque llegó gente. Días después fue localizado el presunto responsable y vino el desenlace lamentable. Pero observen que son varios los agresores. Se considera que el linchamiento se da en respuesta de una comunidad ante la ausencia de la acción policial y la ineficacia de los órganos encargados de la administración de justicia. Semanalmente, solo en la Medicatura Forense de Bellomonte, en Caracas, se presentan tantos casos de homicidios como de violaciones o actos lascivos en contra de mujeres, niños y niñas. Pero castigar el delito no es tarea fácil, porque ¿cómo establecer responsabilidad precisa en contra de los autores materiales o colaboradores inmediatos cuando la agresión ha sido perpetrada por muchas personas? Finalmente tenemos que señalar que Zulia, Anzoátegui, Miranda, sobre todo en la zona de Barlovento y los valles del Tuy, y la ciudad capital han sido las regiones que han presentado más casos de este tipo de delitos. Hablamos no solamente de delitos contra mujeres, violaciones o actos lascivos, sino también contra niños y niñas. Hay que hacer la aclaratoria final que se habla desde el punto de vista médico de violencia genital, pero de violación desde el punto de vista jurídico. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Nuevamente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, toma medidas arbitrarias y un poco talibánicas o neonazis contra los migrantes que llegan hacia esa ciudad. En Venezuela, en el mundo, Lina Caicedo nos cuenta más sobre las polémicas medidas de Claudia López que afectan directamente a los venezolanos. Un rotundo no a la creación de un comando especial contra migrantes delincuentes ha sido la postura del presidente Iván Duque, la oposición venezolana, migrantes residentes en Colombia e incluso organizaciones de derechos humanos. La alcaldesa Claudia López tiene sus razones para proponerlo. Veamos. Tremenda polémica vuelve a generar la alcaldesa Claudia López en Bogotá por su propuesta de crear un comando especial integrado por la policía, la Fiscalía y Migración Colombia que combata la delincuencia migrante. Esto a consecuencia de la muerte de otro policía colombiano a manos de un ciudadano venezolano. Respetamos, pero no compartimos la decisión del Gobierno Nacional y de Migración Colombia de no querer hacer patrullaje conjunto en un comando con la Policía Metropolitana de Bogotá, para que podamos en las calles identificar a organizaciones criminales que combinan colombianos y extranjeros para robar, atracar o peor aún matar a nuestros ciudadanos en Bogotá. Cuando los capturamos y no tenemos la información de quiénes son, de cuál es su identidad, no podemos presentársela al fiscal ni al juez y por lo tanto esa persona termina quedando libre por simple falta de identificación, generando impunidad y mayor inseguridad. A pesar de la explicación de López, el presidente Iván Duque le aclaró a la alcaldesa que no es preciso ni se le puede llamar migrantes a ciertas formas de delincuencia y que para ello no es necesario la creación de un comando. Una persona que comete un delito es una persona que tiene que ser objeto de judicialización, con independencia y sin distingo de su origen o de su nacionalidad. La creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades, incluyendo a Migración Colombia, Policía, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional.
del presidente de la República como cabeza de las Fuerzas Armadas y de Policía. En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos. Pero no solo el gobierno nacional reaccionó. La CIDH señaló que los mensajes y políticas públicas que califican a las personas migrantes como delincuentes promueven la estigmatización y animadversión. Y concejales de Bogotá hicieron un llamado para que reverse la medida que califican como xenófoba. Pero está generando situaciones que pueden llevar a sensaciones de xenofobia. Y la invitación para la alcaldesa es a que coordine con el gobierno nacional, a que establezca estrategias contundentes contra la delincuencia, no solamente la de migrantes, contra toda la delincuencia. Por su parte, la Embajada de Venezuela en Colombia emitió un comunicado donde considera que está dando un mensaje que abona el terreno de la discriminación, el aumento de la xenofobia, la exclusión y es contrario a los derechos humanos. En esa misma línea se pronunció la oposición venezolana y migrantes residentes en Colombia. No es la primera vez que comentarios de Claudia López generan polémica en Colombia, al considerarse que van en contra de los migrantes venezolanos. Desde Bogotá, Colombia, Lina Caicedo, Somos Impacto Venezuela. PDVSA vendió acciones de Refidonza en República Dominicana, según para pagar deuda pública. Pero esto hace que la estatal petrolera venezolana pierda más espacios en el Caribe. Una de las revistas especializadas más importantes en el mundo petrolero se llama Petroleum Intelligence Weekly. De acuerdo con ella, para 1996 Venezuela era la segunda mayor empresa petrolera del PDVSA, era la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. Hoy en día, por supuesto, ya no figuramos en casilla. La administración de Nicolás Maduro remató la única refinería que quedaba en el Caribe. Ya Venezuela había perdido la de Jamaica, Aruba y Curazao. Ahora vendió el 49% de las acciones que tenía PDVSA en una refinería en República Dominicana y se las dio al gobierno por un poco más de 88 millones de dólares. En el 2010 estas acciones le costaron a Hugo Chávez 131 millones de dólares. Es decir, Venezuela en 11 años perdió 40 millones de dólares. El ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, confirmó la información a través de un comunicado y la calificó como exitosa, justificando además que fue para saldar deudas pendientes tras las sanciones de Estados Unidos. Pero la crisis petrolera data de la era Chávez, según el especialista José Toro Hardy. Porque PDVSA fue destruida en sus instalaciones. En 1999 Venezuela tenía 22, 23 refinerías en el mundo entero. Tenía 7 en Estados Unidos, 7 u 8 en Europa, 6 en Venezuela, varias en el Caribe. La destrucción es masiva. ¿Y hoy en día cuántas hay? No, mira, las de Europa ya no están, de Estados Unidos quedan 3, las de Venezuela hay 6, pero operativas 3, produciendo espasmódicamente, quizás en el orden de 60 o 70 mil barriles por día, cuando deberían estar produciendo más de 1 millón de barriles por día. El ministro de Hacienda dominicano, José Manuel Vicente, admitió que la transacción se realizó por un precio ventajoso para su país, mientras analistas sostienen que todo apunta a la peor decisión para PDVSA. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. La juventud venezolana continúa utilizando los concursos de belleza como plataforma para lograr sus metas. En esta oportunidad, la organización Mister Universo Venezuela eligió a los 5 representantes del país que irán a concursos internacionales. Bárbara Orozco nos cuenta más. Impacto Venezuela se encuentra en el Centro Cultural de Chacao, en donde se llevó a cabo la gala del Mister Universo Venezuela edición 2020, en donde los 28 candidatos, luego de prepararse durante meses, dieron un show lleno de talento, pero muchísima emoción. Acá pudimos conocer no solamente al ganador, sino también a distintos representantes, quienes ganaron varias bufandas esta noche. Los candidatos desfilaron en traje de baño, luego en traje de gala para posteriormente elegir a los 15 semifinalistas del concurso. Pero también en esta tarde cargada de emoción y mucho suspenso resultaron ganadores otros participantes en distintas categorías. Se otorgaron bufandas como Mister Fotogénico a Víctor Batista, el representante del estado Mérida. También el representante del estado Carabobo, Robinson Molina, se llevó la bufanda de Mejor Cuerpo y Fotopose, mientras que Rafael Arteaga, Mister Costa Oriental, obtuvo la bufanda como Mejor Compañero.
pero también una de esas competiciones obtuvo empate. Mr. Talento tuvo a los dos ganadores, Harold Echenique, representante de Miranda, y Samir Gallardo, Amazonas. Luego se eligió el top 5, los que representarán al país en competiciones internacionales. Osmer Story, representante de Táchira, quedó como cuarto finalista, mientras que Zulia Orlando Malva quedó como tercer finalista. Bueno, ha sido una experiencia única. Desde que llegué a la Escuela de Campeones en febrero me abrieron las puertas. He tenido muchas posibilidades en el medio artístico que nunca antes había experimentado y siempre estaré agradecido con la Escuela de Campeones. ¿Quieres seguir incursionando en el mundo del arte y del espectáculo o esto te lo llevas como una experiencia más? No, me gustaría experimentar en todas las áreas del mundo del arte y el espectáculo. Me gustaría experimentar y teniendo en cuenta en qué me destaco, seguir esforzándome en esa etapa. Felicitaciones y que sigan los éxitos. En el top 3 quedó Mérida Víctor Batista como Mr. Inter Venezuela, Oscar Reyes, representante del estado de Aragua, como Mr. World Venezuela, y Samir Gallardo, Mr. Amazonas, como el Mr. Universo Venezuela edición 2020. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sinceramente estaba muy nervioso al no escuchar mi nombre, mi estado. Yo dije, listo, hasta aquí llegué. Pero como lo dije en una de mis preguntas, mi respuesta fue ganara o perdiera. Estoy orgulloso de estar acá. Como lo dijiste anteriormente, me llevó el aprendizaje, la experiencia, nuevos amigos, una familia como lo es la organización Mr. Universo Venezuela, y de verdad que me siento muy contento de que tenga el honor de representar a mi país. La organización Mr. Universo Venezuela es un ejemplo más de que se sigue apostando por el talento venezolano. Nosotros seguiremos desde acá enviándoles las noticias más resaltantes del entretenimiento. Gracias por acompañarnos. Se despide Bárbara Orozco. Somos Impacto Venezuela. En deportes, José Peseiro renunció a ser el director técnico de la Vinotinto debido a incumplimientos con el pago. Aparentemente tenía 14 meses sin salario. Sandino Ignacio Yaguare, en la sección deportiva, nos amplía. Amigos, un gusto en saludarles. Iniciamos no con muy buenas noticias para el fútbol venezolano, y es que este viernes presentó su renuncia a la dirección técnica de la selección mayor de fútbol José Peseiro, situación que preocupa ante la triple fecha FIFA que afrontará Venezuela en menos de 2 semanas. Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, dio a conocer la noticia, indicando que las razones del estratega portugués para abandonar la dirección técnica de la selección después de estar por más de año y medio al frente se debe a incumplimientos salariales. Deuda que el propio Peseiro indicó que eran de al menos 14 meses, situación insostenible para él y su cuerpo técnico. Hoy a las 8:30 de la mañana recibí una llamada de él a decirme que no, que su decisión era la misma y que en verdad se le hacía muy difícil, no tanto por él, sino por su cuerpo técnico, poder regresar a Venezuela y asumir las responsabilidades como director técnico. En medio de lo que afirman es una severa crisis financiera, la federación se comprometió a trabajar en la búsqueda del nuevo DT de cara a lo que serán los 3 partidos por las eliminatorias Conmebol rumbo a Qatar 2022, que se disputarán entre el 2 y el 9 de septiembre. En otras informaciones les contamos que el pelotero venezolano Salvador Pérez continúa encendido con el madero y este viernes conectó par de cuadrangulares en la victoria de los Reales de Kansas City 6-2 sobre los Cachorros de Chicago. El primero llegó en el 4º capítulo ante el lanzador Zach Davis, mientras que el número 32 de la campaña lo consiguió en la alta del 6º episodio. Gran campaña para el de los Tiburones de La Guaira, acá en Venezuela. Y otro tenista que se despide de la temporada es Rafael Nadal. El español y rey de la arcilla informó que se retira por una lesión que lo aqueja en su pie considerablemente desde hace un año, por lo que tomará un tiempo para recuperarse e intentar volver de la mejor forma en 2022. Bueno, primero Federer y ahora Nadal, 2 grandes del tenis que le dicen adiós a la temporada 2021. Amigos, así llegamos al final de las informaciones deportivas por el día de hoy. Será Dios mediante hasta la semana que viene. Chao, chao. De esta manera hemos llegado al final del resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Los invitamos a visitar www.impactovenezuela.com. Información sin censura. Síganos a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Dele clic a la campanita para que reciba las notificaciones del material que preparamos especialmente para ustedes.